dejado. ¿Okay? ¿Cuándo es el momento en el que los chavos presentan más lesiones? Por sobreesfuerzo, por sobrecarga, por repetición y por ciclaje en la pubertad. ¿Por qué? Porque la pubertad es donde vienen los últimos mentados estirones. ¿Qué pasa en los estirones? Se crea una desproporción entre el crecimiento óseo y el muscular y viceversa. ¿Okay? Los estirones no necesariamente tienen que ser crecimientos. ¿Cómo le dicen cuando de repente un flaquito se pone así más acá? Embarneciendo. Y también pasa en las mujeres. De repente no se trata de que se estiren, pero pues de repente empiezan a agarrar forma de mujer. ¿Qué dicen también? Ok. Entonces, ¿qué pasa? En los hombres, músculos y tendones. ¿Qué pasa en las mujeres? Redistribución de grasa corporal. ¿Sí? Porque las curvas en las mujeres, ¿qué son? Es una estructuración de la grasa. ¿Sí? Y se acomoda de mejor manera. A unas más, a otras menos. ¿Okay? Igual a los vatos. Unos se ponen más mamadillos y otros no se ponen tan mamadillos, ¿verdad? Pero a todos nos pasa. Entonces, en Estados Unidos, esto es un gasto que ya tienen previsto el seguro social o los seguros médicos en caso de que los tengan. ¿Por qué? Porque los van a presentar. Entonces, en Estados Unidos, a diferencia de México, la cultura por el deporte es más grande, está más arraigada. Aquí cuando llegaron con ustedes, lo dijeron. ¿Quién es bien bueno aquí para el básquet? ¿Quién es bien bueno para el base? ¿Quién es bien bueno para el fútbol? ¿Sí? Bueno, ¿y cuántas veces llegaba a ti Chapule te dijo, yo te voy a becar, güey, para que juegues conmigo fútbol y eso te vas a dedicar? Eso fue no, pero por otro. Así llegaron y te acercaron. Cuando viviste en la universidad, también. Tú dijiste, yo quiero ser médico. Pues, sí, o sea, bueno. Entonces, sí hay, pero es más poco. ¿Me explico? En Estados Unidos no. En Estados Unidos ven un talento y luego lo están comentando. ¿Por qué? Porque ven a futuro en ese chamaco. Va. Entonces, ¿qué pasa cuando un chamaco se dedica a estudiar y a ser deportista de alto rendimiento? Se exige a sí mismo, ¿no? Porque también no puede ser burro. Si es burro, los atoran. Siempre salen las películas. Oh, soy el coreback del equipo. Y todas las morritas quieren conmigo. Pero soy más burro que la verga. ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí platican con el director o con el maestro de historia. Hazle el paro. No, ni nadie no va a hacer paro. Pinche burro que estudia. Y al final estudia y gana el campeonato. Siempre son así las películas. ¿Dónde? ¿La doctora? La tutora. Ah, la tutora. Pues sí, es la milfona, pues, que te quieren poner ahí. Y todos los milferos del salón, pues ahí la andan viendo. O no, o miento, milferos. Pues estoy oliendo. Son los milferos. Okay. Entonces, ahí está. Secundaria. En la secundaria es cuando empieza el primer desarrollo. ¿Sí? Entonces, siempre lo van a asociar a deporte. ¿Sí? ¿Cuál es el deporte nacional de Estados Unidos? Fútbol americano.
para ellos es fútbol. ¿Sí? Lo que nosotros le conocemos como fútbol, para ellos es soccer. ¿Sí? Y sí, así se llama. Fútbol, soccer. El otro no se llama fútbol americano, se llama fútbol. Por eso nomás para los gringos, para Europa es otro pedo. Entonces, fútbol americano tiene las mismas porcentajes de presentar lesiones al practicarlo que la gimnasia y que la lucha grecorromana. Es para allá, viene bajando el básquet y todas las demás accesorios, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, ¿sí? El fútbol americano, las mujeres no lo juegan a la misma intensidad y la misma forma, ¿sí? Pero también las lesiones se pueden presentar. ¿Por qué no? Gimnasia, pues sabemos que las mujeres siempre están ahí, son súper competitivas y realmente la gimnasia olímpica de las mujeres todavía es más vistosa que la de hombres. Y el básquetbol, la neta, va a la alza, al igual que el soccer, al igual que el softball. ¿De aquí quién es softballera de las doctoras? ¿Es softballera? ¿No? ¿Quién juega soccer de las doctoras? ¿Quién juega básquet de las doctoras? ¿Quién juega voleibol de las doctoras? ¿Quién juega cochibol de las doctoras? Bien. Okay. Atletismo. Adelante. Atletismo. ¿No? Porque lo hayan practicado durante la prepa. Tampoco. Entonces, siempre que hay estas lesiones, van a haber componentes ambientales que los vamos a llamar intrínsecos o extrínsecos. ¿Sí? Y hablando orgánicamente también va a haber condiciones que van a propiciar que esas lesiones se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque existen diferentes cosas. No es lo mismo la exigencia que le vas a dar a un luchador, a un fútbol americano, a uno de gimnasia y a uno que practica voleibol o soccer. No es la misma exigencia, no requiere los mismos regímenes de entrenamiento y tampoco el contacto contra elementos, ya sean humanos o mismos del sistema que tenga ese deporte, que los propicia las lesiones. Hay coaches muy cagazones y muy exigentes y hay coaches más valientes y menos exigentes. Hay estilos de entrenar de cierta manera y hay estilos de entrenar de cierta manera. Eso ya es muy punto y aparte de cada situación. Pero eso puede llevar a los pacientes a presentarlo más fácilmente. Si vamos a hablar de fracturas que envuelven a las fisis del crecimiento, automáticamente tiene que venir la clasificación de Salter y de Harris. Toda fractura que involucre a la fisis del crecimiento se va a clasificar sobre Salter y Harris. Entonces, la misma neumotecnia de Salter te puede conducir a la descripción de la fractura. Aquí lo único que es lo que está clasificando es qué parte de la fisis está involucrada. ¿Sí? Pero todas se tienen que operar. ¿Por qué? Porque la inestabilidad a nivel fisiario es el problema. ¿Sí? Voy a comenzar. Si hay una lesión en el cual se desliza la fisis del crecimiento, entonces eso se llama una
epífisio, estesis. Hemos quedado que son urgencias ortopédicas en pacientes pediátricos. Entonces, aquella en la que solamente se hace un deslizamiento y no hay afectación de la metáfisis o de la epífisis, va a ser la grado 1. Y por neumotecnia comenzamos con la S a través, o también le pueden poner la palabra same al mismo nivel igual. Grado 1, no hay afectación ósea, solamente deslizamiento de la fisis. Grado 2, todas involucran la física, pero no se salgan de ese carril, todas involucran la física. Pero aquí hay una afectación ósea, la cual se hace por arriba. Bueno, y si yo volteo el hueso así, ¿hay algún problema? Sí, si esta imagen yo la invierto, la pongo para patas para arriba, no va a quedar la fractura arriba, por como lo estás viendo, va a quedar abajo. ¿Okay? Pero quiero que se quiten ese concepto, porque yo les puedo voltear también la imagen así, pues se les puedo poner así al revés, que esto apunte para acá, esto apunte para allá. Y arriba va a ser la metáfisis. ¿Okay? Arriba es la metáfisis. Por lo tanto, si arriba es la metáfisis, abajo va a ser la epífisis. Acuérdense que aquí sí tenemos la fisis del crecimiento. Aquí sí tenemos una capa que nos da la frontera entre qué es arriba y qué es abajo. Salud. Entonces, abajo, digo arriba, va a ser la metáfisis. Que no se les olvide. Para donde apunte la metáfisis es arriba. ¿Okay? Según Santos Harris. ¿Okay? Entonces, la tipo 2 va a afectar la fisis y va a haber una lesión ósea hacia la metáfisis. Este triangulito tiene un nombre, se llama Thurman-Holland. Este es un dato aparte, ¿no? Número 2, hacia la metáfisis. O en la neumotecnia, por arriba, above la A de Salter. Número 3, ser una afectación a la fisis, pero la lesión ósea va a afectar la epífisis. Y eso es por debajo de la fisis. Entonces, corresponde a la letra L, lower o below, por debajo de. En la tipo 4, la fractura va a afectar tanto epífisis como fisis como metáfisis. ¿Sí? Entonces va a través de las 3 capas. ¿Okay? Entonces, si lo tenemos en neumotecnia, pues tenemos la T de las 2 partes o through, a través de todas. Se prolonga. Y por último, la Salter 5 es un aplastamiento. Desaparece esa fisis. ¿Okay? Pero no hay afectación ósea. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la más difícil de diagnosticar? Y por lo tanto, la de peor pronóstico. Sí. 5. Entonces, un morrito llega, ¡pum! Se da un madrazo en la muñeca porque esto es un radio. Y la ve y no tiene lesión ósea.
Pero este morrito tiene 10 años, 12 años, y tampoco ven la fisis, que es lo más fácil de decir o pensar. Pues que no tiene. Ay, puro chingazo. ¿Qué harían ustedes? Porque se quedaron con la congoja. Este morro debe estar, o sea, lo ven todo chiquillo, así, con los huesillos, así con el retroexcavatum, así, jorobados como los niños de ahora, no de lo que juegan pinches switches. Y este güey, ¿por qué no tiene fisis? ¿Qué haría? Compararlo con el otro. Siempre. En los pediátricos, si tienen dudas, piden una contralateral al sano. No hay pedo. No se preocupen. Nadie los va a chingar por querer corroborar eso. Porque acuérdense, salud. Lo más difícil de observar es lo que menos se ve. ¿Sí? Si hay una pinche fractura hecha 1000 pedazos, pues no hay duda. Ah, que está fracturada. Pero la que es una pinche lineecita así chiquitita y que apenas se alcanza a percibir, sigue siendo una fractura. Pero si tú dices que no está, cuando sí está, viene el problema. Entonces, ¿saben qué? Tengo dudas. Y así, no hay pedo. ¿Sabe qué, señora? Tengo dudas. O sea, me llega esto a mí. ¿Sabe qué, señora? Tengo dudas respecto de esta fractura. No hay lesión al hueso, pero sí puede haber una lesión a través de la fisis. Voy a tener que tomarle una contralateral al chamaco para compararlas. Si en la otra tiene fisis y aquí no tiene fisis, entonces tiene un aplastamiento de la fisis. O sea, el perfil. Se la tomas y sí. En una sí tiene fisis y en la otra no tiene fisis. ¿Qué pasó? ¿Quién está mal? Nadie está mal. Ustedes hicieron lo correcto. Y que no les tiemble la mano al solicitarlas cuando tengan dudas. Y mucho menos que no les tiemble la mano a pedir ayuda. ¿Sí? Si no saben y tienen dudas, ¿sabes qué? ¿Quién sí sabrá? No, pues el R1 o el R2. ¿Está dormido el R2? Oiga, no, ¿sabes qué? Mire, aquí tengo dudas con esta madre. Como que aquí le estoy viendo algo, pero no estoy seguro. Paso me despierta, sí, pues es que tengo dudas, la neta, o sea, quiero que me apoye y poder darle un diagnóstico adecuado a este paciente. No hay pedo, ese es su trabajo. Su trabajo no es estar durmiendo, su trabajo es descartar o dar el diagnóstico aceptado para darle un manejo adecuado. Porque si tú no lo diagnosticas, no lo vas a poder tratar. Para empezar. Entonces, Salter nos da la misma neumotecnia. 1, deslizamiento a través de la pura fisis sin afectación ósea. 6, 2, afectación a la fisis y a la metáfisis por arriba a MOU. L. Número 3. Lesión de la fisis con lesión ósea hacia la epífisis por debajo, lower. 4. Afectación de las 3 partes, tanto epífisis, fisis como metáfisis a través, con las 2 partes envueltas, porque ya sabemos que para hacer Salter tiene que estar la fisis inmiscuida. Tipo 4. Tipo 5 es aplastamiento, y él le pone R o borramiento, o R, el brush que está aplastada. Todas se tratan quirúrgicamente. Prácticamente eso es el ancho de la clase. La clasificación de Salter. ¿La van a ver? Sí, ¿cuándo la van a ver? Cuando roten un pediatra. ¿Sí pasa? ¿Sí para allá? Ya no la van a ver.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay salters en adultos. Entonces, ¿quién de aquí tuvo una avulsión tendinosa en su vida? Que a veces la gente la conoce como desgarres. ¿No? Acuérdense que para que un músculo funcione tiene que haber un origen, el cuerpo muscular y una inserción. Bueno, por lo general las avulsiones van a ser en las inserciones. ¿Okay? ¿Cómo se llaman las células que están en la parte que se inserta a las rugosidades del hueso? Y se acuerdan, ¿no? Que los huesos tienen rugosidades para inserciones tendinosas. ¿Cómo se llaman las células del tendón que están en las rugosidades? Creo que ya se las había dicho alguna vez. Se llaman como un perrito pelludo bien feo y apestoso. Los de Shortay. Así se llaman. ¿Sí? Entonces, a veces, la inserción y las fibras de Shortay están tan adheridas al hueso y el tendón y el músculo son tan fuertes que se traen la inserción del hueso. Como cuando arrancan una plantita y se viene con todo el pedazón de las raíces que viene con pinches pedazones de tierra. Así prácticamente eso es. Esas son las avulsiones. Que arrancan la inserción. Pueden ser completas o pueden ser incompletas. En este caso, la gran mayoría son incompletas. Bien. ¿Cuál va a ser la lesión más común? Pues todo lo que tenga que ver con lesiones musculares y tendinosas. Desde las mentadas contracturas hasta los mentados desgarres. Entonces nadie se ha desgarrado, ¿verdad? Tú, güey, que eres don fútboles, ¿no? Eso es bueno. ¿Qué quiere decir? Un desgarre. Para empezar, para que haya un desgarre, tiene que haber un sangrado. Si no hay sangrado, o sea, si no hay una equimosis, pues no fue un desgarre. Puede haber sido una distensión, puede ser una contractura. Pero si hay equimosis, entonces sí son desgarres y puede también ver hematomas, dependiendo de la magnitud. ¿Cuál es la diferencia entre un hematoma y una equimosis? Y el hematoma sí es una manchota. ¿Alguien tiene otra idea? La misma palabra, hema, ¿de qué viene? Toma, oma. ¿Qué es la oma? Tumor, colección. Entonces, ¿qué es un hematoma? Colección de sangre, pues. Una equimosis, ¿qué es? Es una extravasación sanguínea. No está colectada en una bolita. El chingado chichón que le sale aquí a la raza. ¿Ahí vio el chichón de Scottie Pippen? ¿Qué? El chichón de Scottie Pippen. ¿No? Léelo, le doy chance. El chichón de Scottie Pippen. Es el chichón más hermoso en la historia del básquetbol. Eso es un hematoma. Eso es un hematoma. ¿Sí saben quién es Scottie Pippen, no? Scottie. S-O-T-T-I-E-P-I-P-P-E-N. Scottie Pippen.
Ahí está. Mira. Eso es, ¿ya lo vieron? Eso es un hematoma. ¿Sí? Eso no es una equimosis. Eso es un hematoma. Eso es el chichón más chingón en la historia del básquetbol. Yo lo vi en vivo. Puta, son así. Esas cosas las tienes que drenar. Y esas cosas las tienes que drenar. Esas cosas no se van a disolver. Por cobrar el espíritu santo. Bien. Bueno. Entonces, son las más fáciles de resolver. ¿Sí? Reposo, fibrinolíticos, antiinflamatorios. En el caso de que se tenga que drenar el hematoma, pues lo drenas. Y listo. ¿Sí? Les va a ir muy bien. ¿Qué pasa? Cuando estás haciendo lo mismo, lo sobrecargas, lo sobreusas, lo lesionas, lo fatigas y lo vas a lastimar. ¿Sí? ¿Ahorita no? Entonces, puede pasar en pacientes esqueléticamente inmaduros y muscularmente en desarrollo. Estas cosas pueden afectarse hasta desde la pura raíz de la composición, a nivel de las colágenas. Entonces, eso va creando debilitamiento y posteriormente puede crear un cizallamiento. Ustedes saben quién es el Ronaldo gordo, este güey, sí, pero ¿y los demás? ¿Saben quién es el Ronaldo gordo? El verdadero Ronaldo, pues, ¿sí? No el de ahorita ni el Ronaldinho, de verdad, el fenómeno. Bien, ese morro está en Europa desde bien chavillo, ¿sí? Y en Europa se pasaron de rosca con él entrenándolo. Le llevaron a un punto de desarrollo bestial cuando era un chamaquín. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo mismo que pasa en las ganaderas. Llegan las vacas, nace el torito, le dan comida al torito y le empiezan a poner anabólicos. ¿Qué va a pasar con sus músculos, sus huesos y sus órganos? El anabólico nomás actúa a nivel de músculo esquelético. No actúa tampoco a nivel de músculo cardíaco ni de músculo liso. Solamente el músculo estriado. No ejerce crecimiento o estímulo de crecimiento sobre los huesos. Entonces, son toros, son toretes de un año o meses, menos de un año, son unas pinches mamadotas así, pinches torones, pura pinche masa, ¿sí? Les cortas así los filetes y es puro rojo, no tienen nada de blanco, ¿sí? Eso no está bien. En el ganado no está bien, ¿sí? Los parten unos corazoncitos, unos higaditos, unas tripitas, pinches huesitos chiquitos. ¿Por qué? Porque los sobreestimularon. Crecen en masa, pero no crecen sus órganos, no crecen sus tripas, no crecen sus huesos. ¿Sí? Y se enferman. Y nos enfermamos. ¿Sí? Por estar comiendo eso. ¿Quién de aquí es don parrillero? El que dice, madre, pues yo pongo el asador, yo voy y compro la carne y yo la aso. Y que aparte se pone mamón, que se pone a ver las caras. ¿Sabes cómo está el marmoleado de esto? Que sí le sabe. No, es que esas cosas son de cuando ya estás más viejo. Son no le las notas. Al principio es puro, hasta cerveza, le echas a la cerveza, la carne. Dame carne para asar. ¿Saben qué carne les dan?
¡Guau! El día mío fundillo le dan de la vaca, la masa y la cerota, a la nalga. No piden carne para asarlo, pero le están dando pura basura. Imprímale un poquito más y pidan una carne que sí sea un pedazo de verdad, pero no pidan carne para asar. Les están dando esfínter de vaca. Se los juro, no lo hagan, no pidan esas carnes para asar. Entonces, sí, pero no te comen te comen la tripa de leche, pero no la tripa gorda. Son dos tripas diferentes. Y no se asume. Hay raza que sí come tripa gorda, en Guadalajara comen esa mamada. Tripa gorda es el colon. La otra tripa que nosotros comemos son los ¿cómo se llama? El yeyuno y todas esas madres. Y aparte las tripas de los animales son diferentes a nosotros. Bueno, entonces, a Ronaldo Gordo, el vato iba corriendo en el Inter de Milán, porque ese vato corría madres y de repente, ¡pum!, se le arranca el tendón rotuliano y ¡pau! ¿Sí o no? También ahí está en el YouTube. Póngalo un día que tengan chance. Lesión de Ronaldo Gordo de la rodilla en el Inter. Se ve así claramente cómo la patela se va para arriba, así se desinserta. ¿Por qué le pasó eso? Por lo mismo. Porque ese vato lo super desarrollaron, pero esqueléticamente no. Lo llevaron a ese tipo de condiciones y ahí empezó el declive de ese vato. Al grado que andaba en el carnaval con hombres con chichis, ¿no? Eso fue lo que le sacaron, ¿sí, no? Con chimails. Con carnaval. Bien. Porque esos son hombres con chichis, no son mujeres. ¿Sí, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no? ¿O qué son? ¿Tienen un fierrón y chichis? Pues son hombres con chichis. No, son hombres con chichis. Entonces, va a haber síndromes y va a haber enfermedades. ¿Qué es un síndrome? Pues la unión de los signos y los síntomas. Las enfermedades cuando ya está establecido. Okay. Va a haber lesiones condrales, va a haber lesiones musculares, va a haber lesiones tendinosas, va a haber lesiones de las colágenas y tenemos que entenderlas. Algo muy común son las apofisitis pélvicas. ¿Por qué? Porque en la pelvis se insertan o se originan un chingamadero de músculos. Nadie se lo sabe. Nadie se lo sabe, sabemos que están por ahí, desconocemos los más importantes, más sin embargo, acuérdense, la pelvis es la parte externa y la parte interna. La parte interna está desarrollada para proteger a los órganos gastrointestinales, urológicos, y en las mujeres la genitalia interna. ¿Okay? En los hombres no. Entonces, hay músculos perrones y todos se pueden lesionar. ¿En qué deporte no utilizas las piernas? Yo creo que en el ajedrez, ¿no? ¿No? No más, porque hasta en el boliche y en el billar camines. ¿Sí? Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter es una lesión tendinosa que se va a presentar en el tendón rotuliano. El tendón rotuliano comienza en la rótula y termina en la tuberosidad anterior de la tibia. Es continuación del tendón cuádriceps, que a su vez es el único mecanismo extensor de la rodilla que existe. Tenemos dos mecanismos flexores, el de los isquiotibiales, el de la bandilla tibial
y los femorales, que corresponde al bíceps crural. Entonces, este es un síndrome doloroso bien común en los chamacos entre los 10, 14, 15 años. ¿Cómo comienza? Y seguramente alguien de aquí lo tuvo y no se acuerda. Pero es que aquí tienen boludo, una pinche bolona. Y tiene una pinche bolona aquí así. ¿Eh? ¿Qué es? Bueno, que lo dijo acá, ¿no? Que es un bolón. Pues hago la referencia. Pero esto, ¿no te acuerdas que cae dolido la rodilla, morrillo? La rodilla. Eso no es Wishlape. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿quiénes lo presentan? Todo aquel que requiere esfuerzo de arranque, de condición de estar corriendo, de salto, de empuje con las piernas. ¿Sí? Entonces, el dolor a la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Okay? Que es la inflamación del tendón y la inflamación de la fisis, por eso es que ahí les está molestando, ¿sí? Porque esqueléticamente está inmaduro, entonces la continua tracción empieza a agrandar esa fisis y empieza a doler, ¿sí? Por mucho los varones son más afectados que las mujeres. Van, les palpas ahí, les duele ahí, les toman radiografías, ves que la fisis está toda ahí, grandota, separada, pues ¿qué vas a poner a hacerles? A reposar. Te vas a poner una banda rotuliana para evitar que el esfuerzo de extensión se fulcre y cree menos fuerza sobre esa región. Pues dejas de apoyar, le das antiinflamatorios y en una semana andan como si nada. Se vuelven a ejercitar y puede pasar lo mismo. ¿Cuándo se van a curar? Pues el día que se cierra esa chingada. Así es. Y así le tienes que decir a la mamá. La cosa le va a estar pasando cada rato, no se espante. Sobre cada vez que le pase que venir a checar, tomar radiografías para ver que no se haya evolucionado la espina. ¿Sí? Es esta chingada fisis que no se cierra, está cali y esto es la bola, pues. La rodilla boluda. Pero pasó. Este capítulo. Cuando le ponen los testículos en la rodilla. Sí. ¿Qué crees que quieren crearle? Pues un shoes latte. Si no lo tienes, no eres negro, pues. Entonces, salió verga, pues, de eso. No tenías, se te hizo curar, pues, en la expresión, pero supiste por qué, ¿verdad? No. Esa es una característica fundamental para los basquetbolistas. Las pinches rodillas boludas. ¿Sí? Entonces, en este capítulo, este pobre güey quiere jugar básquet y nunca lo meten. ¿Por qué? Porque pues es blanco, chaparrito y judío. ¿Quién chingado lo va a pelar? En el mundo del básquetbol que es de puros pinches negros grandotes. Bueno, pues total que escucha que está este cabrón y que está haciendo cirugías plásticas y llega y le pide que si lo puede hacer negro a huevo la negroplastia. Pero necesita que alguien le done los testículos para podérselos poner en las rodillas y recrear unos buchilates. O sea, lo va a alargar, lo va a hacer negro, pero le falta esto. Y en eso llega el maestro que trae un títere y se quiere hacer la jarocha. Y dice, pues yo se los dono, y que la verga, todos los de tipo, pues ya chingamos a la madre, ya está, te voy a programar, te voy a hago la jarocha, se lo quita, y te pongo, te hago negro, sobre. Y en eso que se quiere, se van este morro y llega el papá de el no, papá del otro. No, el de este, ¿no? Sí, el papá de Yo quiero ser delfín. La delfinoplastia, vamos a ser delfín también. Bueno, pues total, que llega a jugar, ya lo van a debutar y pues ya llega negro por acá y no que la vale. Pero dice, hay un problema, se me olvidaba.
que los testículos explotan no sé en qué tanto tiempo y la chingada, le dice a sus camaradillas, le dice, no mames, cae, que la verga, no te metas a jugar que te van a traer los pinches huevos del maestro Harris, o no sé, y el otro vato se arrepiente de haberse hizo la jarocha, pues, entonces ya hay como que quiere este vato sus huevillos para que se lo van a poner, y el otro, pues no sabe que le van a tronar, y esto sí saben, se hace un desmadre total que lo debutan, y pum, que le truena la pinche pierna, y otra vez se quedó sin huevos, y ya se queda mujer para siempre. Entonces, me cagué de la risa. Días, me cagaba de la risa de no recordarnos de la negroplastía, ¿no? Saben que es un chiste recurrente mío, lo priete. Es algo recurrente en mí. Entonces, pues no, pues me cagué de la risa. Entonces, para que lo asocien de hoy en adelante, los Gush Latte con la negroplastia. Ya que vean la bifidoplastia está más cabrón, más bueno, ¿qué ocupa? Reposo, reposo, banda rotuliana, AINES, recordar que va a ser un padecimiento recurrente, va a volver a pasar, tarde o temprano va a volver a pasar hasta que se le cierren las crisis de este morro. Punto. ¿Sí? Todos tenemos una prima fresa. ¿Sí? Se apellida Hernández, igual que yo, pero su segundo apellido es Espinosa de los Montero Holbrook, el cual es súper mamón. Entonces, por lo tanto, ella es más chingona que tú. Y se presenta menos en las fiestas que tú. Porque tú eres un prietonaco y ella no. Entonces, aquí tenemos la prima fresa de los Gush Latte. Cindy Larsen Johansson. Para los compas, Scarlett Johansson. Va a ser un síndrome doloroso. Igual de la misma presentación que los Gush Latte, pero ahora el problema no va a ser en la inserción tibial, va a ser en el ápice de la rótula. Pero le va a doler aquí, le va a doler. Se trata exactamente igual, es la misma pinche chingadera, solo que es menos común y tiene un nombre más mamado. Cindy Larsen Johansson. No entendí ni qué se produce en el ápice de la rótula. Aquí no va a haber esa protrusión de la, ¿cómo se llama? De la inserción de la tuberosidad tibial anterior. O sí, que este morro tenía unos Gush Latte y después haya desarrollado el Cindy Larsen Johansson, sí lo puede presentar. No es común, ¿verdad? Pero ahí está y lo tenemos que conocer. Exactamente la misma situación, que hace lo mismo. Es una osteocondritis disecante. Una osteocondritis disecante es un pedazo de cartílago condral que tiene todavía, que se viene con todo y hueso subcondral. Para que pase esto, tienen que ser contusiones. Son chingazos y buenos chingazos. Esto no va a pasar desapercibido. Muy probablemente va a haber hematrosis. Los pacientes no van a querer apoyar, los pacientes no van a querer mover y se les va a poner la rodillona así brillosa, caliente. ¿Por qué? Porque en esta cápsula aparte hay sangre. Bien. Depende de dónde se lleve a cabo, puede involucrar inserciones
tendinosas, ligamentarias, sí o no. Acuérdense que la rodilla es una articulación de carga. Entonces, por lo tanto, que anda un pedacito suelto ahí de cartílago con hueso dentro de una rodilla, va prácticamente a fungir como una piedra en su zapato, y esas chiquitas que se mueven, que andan jode y que no se las pueden quitar porque hay algo pasa que no se puede quitar el zapato en ese momento y que la patempan frente así para que se vaya para la punta y que deje de estarla pisando. Obviamente, así se prepara. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer resonancias magnéticas para poder delimitar la área. Y hay necesidad de quitar los fragmentos, los quitamos. ¿Qué va a pasar en este hoyo que quedó? Pues se va a hacer una fibrosis. Una fibrosis no es cartílago. Una fibrosis no es hueso. Una fibrosis es una cicatriz. Es decir, no está capacitada para cargar, para poner fuerza axial, carga. Entonces, pues no son comunes, afortunadamente. Síndromes patelofemorales. ¿Quién de aquí, de las doctoras, cuando se ponen tacones a toda madre y cuando se quitan los tacones un dolorón de rodilla? ¿No? ¿No? Bueno, ¿a quién de las doctoras les duele la rodilla? Y cuando venga el conem, va a estar sentado viendo las pláticas. Bueno, muy probablemente tienen condromalacia patelofemoral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que la patela corre por su carril de deslizamiento, que es la tróclea femoral. Si esa patela se lateraliza o se inclina, va a tener algo que se llama maltracking. ¿Sí? Eso la va a llevar a que se deslice y alguna carilla articular esté sobrecargándose, bueno, se esté sobre friccionando donde en un área que no debe. Como tiene nervios, pues les va a doler, entonces eso lo tenemos que corregir con fortalecimientos, con alineaciones o con cambios acá a lo que es el fortalecimiento de los bastos. Me avisa, doctora, cuando venga el doctor Moraila, por favor, dígale más. Bien. ¿Quién de aquí se ha subido a la caminadora en el primer día que va al gimnasio y todavía tiene el descaro de ponerle inclinación? ¿Quién ha hecho esa barbaridad? ¿Nadie? Bueno, los invito a que lo hagan y que me digan qué pasa a los 2 minutos que están así. Les va a doler aquí. Aquí les va a doler un chingamadrero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están caminando en dorsiflexión del pie. Una posición a la que no están acostumbrados. ¿Sí? Y no es fisiológica. ¿Sí? No, si le vamos, como todo en esta vida, si le vamos a poner machín. Sí, nada que no es 45, ¿verdad? Súbale y súbale a la. Sí. Pues también ya está acostumbrada. Nunca le han dolido las tibias. No, qué bueno. Chin Eso te pasa por andar corriendo así, le dices a la gente y ya se calma, ¿no? No hay tanto problema. Entonces, aquí, ¿quién ha escuchado que su mamá o su tía tiene los cimentados espuelones? Dolor en el calcáneo crónico. Bueno, en adultos no es el espuelón, es una fascitis plantar que por ser una banda tendinosa crea tracción y hace osteofitos de tracción. El osteofito no es lo que duele, sino la banda que está tensa e inflamada, y eso es lo que les duele. El hueso no duele, porque la gente piensa que el hueso sale para abajo, así como si le estuviera picando, y no es cierto, sale paralelo. Algo así. En los niños está el dolor al calcáneo igual, por sobreesfuerzo, por sobreuso, por brincos. Pero aquí se llama SEVER. ¿Qué es? Que la fisis del crecimiento está inflamada. Y les duele.
Igual, los descansas, les pones un zapatito inclinado, unas muletitas, una semana y ya andan como si nada. Y les deja de doler. ¿Cuándo se les va a dejar de presentar el cervix? Cuando se cierra esa crisis de crecimiento. Punto. Así de pelado. ¿Va a ser recurrente? Sí, sí va a ser recurrente. Con antiinflamatorio analgésico les va muy bien. Claro que sí. ¿A quién le ha dolido la bolita de aquí? Aquí le ha dolido la base del quinto metatarso. ¿Ella fue karateca aquí? ¿O taekwondoíno? Bueno, eso les pasa. La misma fregadera. Los ligamentos están jale sobre esta crisis. La lastiman, igual y se hace una bola. ¿Quién tiene boludo aquí en el borde? ¿Nadie? Si no tiene boludo es un metedor del server. Seguramente. Digo, Iselin. Esta se llama Iselin. ¿Qué más? Claro que sí. Las luxaciones patelofemorales están presentes. Espero que nunca se les haya luxado una patela, porque si se les luxa una patela, se les va a estar luxando cada vez más seguido. ¿Por qué? Porque nos hacemos más viejos y tenemos menos fuerza. ¿Esto cómo se recupera? Si ha sido recurrente, estamos hablando de más de 3 episodios, un retináculo aquí está perdido, entonces hay que hacerle como cuando los doctores se quieren entubar sus pantalones. Le jalan así a la tela y la cosen y la queda bien densa. Pero para hacer eso requiere un rajetón bien sabroso. Entonces, se inicia con fortalecimiento del cuádriceps, más desarrollo al vasto medio para que la mantenga medial, porque todas las luxaciones patelares siempre van a ser laterales, nunca van a ser mediales, porque no hay espacio para hacerlo. Siempre se van a luxar hacia lateral, y cuando hagan hiperextensión, porque es donde más espacio le dan, se bota, ¿no? Tengan cuidado con ese problema. Uy, ligamento cruzado anterior. Todo un tema, doctores. Todo un temazo. Está bien fácil. Si hay una lesión de ligamento cruzado anterior en un paciente pediátrico, operarlos va a ser un pedo porque se ocupa una técnica y un solo túnel. ¿Por qué? Porque vas a tener que reventar 2 crisis de crecimiento, la femoral y la tibia. Entonces, lo que tienes que hacer en una misma dirección. El pedo es que el paciente va a crecer. El ligamento de mentiras que tú le pongas el repuesto no va a crecer junto con el paciente. Se va a quedar de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que tratas de hacer? Cuando ya esté lo más cerca a su desarrollo, poderlo operar. No operarlo desde bien chiquitos. ¿Por qué? Porque se va a volver a romper o no va a alcanzar o siempre va a tener un rezago porque no lo va a dejar el ligamento dependiendo de qué tan denso es. Pero operarlos es un hecho. ¿Sí? Entonces, las técnicas de cirugía en pediátricos van creciendo y van mejorando. ¿Sí? Hay un grandísimo problema. Casi siempre vienen asociadas a lesiones meniscales. ¿Sí? Entonces, esas lesiones meniscales las tenemos que reparar. ¿Por qué? Porque el menisco tiene 3 zonas. ¿Cuál zona? La zona roja blanca y la zona blanca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene irrigación. Por lo tanto, la zona que más irrigación tiene es la que probablemente va a tener mejor cicatrización. La que no tiene irrigación no va a cicatrizar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo quitas. Lo quitas. Pero entre más quites, menos capacidad de apoyo va a tener esa pierna a una pierna a desarrollarse. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, lo puedes condenar a una artrosis. ¿Qué se hace? Se sutura lo que se tenga que suturar y se remodela lo que se tenga que remodelar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Pues prevenir que lamentar. Y si se presenta o no, qué bueno. Si no nos lastimamos de chamacos la rodilla, nos la vamos a lastimar ya de grandes. ¿Sí? Y la rodilla es lo que nos va a retirar de muchas cosas que nos gustaba hacer antes. Entonces, en conclusión, doctores, cuídense mucho, no se anden peleando, no se pongan tan intensos y nos vemos
después, porque ya terminamos con este bloque. ¿Tienen dudas? Luego nos ponemos de acuerdo con los estándares, no se anden apurando. Muy bien, ¿quién le puede estar bien Ay,